Soy el doctor Antonio Cartolano, cirujano de columna vertebral, ortopedista infantil. Mi trabajo ha sido 35 años aquí en el Hospital Ortopédico Infantil. Soy el jefe de la clínica de columna del Hospital Ortopédico Infantil, donde desarrollamos una actividad quirúrgica en el área de deformidades de columna, patología degenerativa, patología traumática y patología tumoral. Además de eso, creamos implantes para nuestros pacientes, o sea, hacemos desarrollo de nuevas tecnologías e innovación y tratamos de tener un equipo multidisciplinario integral que permita llevar a cabo las participaciones terapéuticas que cada quien genera para lograr el aporte significativo en la recuperación de nuestros pacientes. Siempre es agradable compartir con Corina. Ya son más de 30 años que conozco a la señora Salazar. Comenzamos juntos prácticamente aquí en el Hospital Ortopédico hace más de 3 décadas. Ella se desempeñaba primero como fisioterapeuta y luego fue jefe del área de fisioterapia de la institución, además de una serie de especializaciones que hizo en el exterior para poder trabajar los niños con parálisis cerebral, haciendo un desempeño brillante en nuestra institución. Actualmente ella tiene su propio grupo de fisioterapia y sigue desplegando una labor excelente en pro de nuestros pacientes. Quisiera que nos ahondaras un poco en la utilidad de la fisioterapia en las patologías de columna. Bueno, la fisioterapia indudablemente es un argumento terapéutico básico. O sea, el pensar que la patología de columna puede ser tratada sin fisioterapia es una utopía. Pero todo tiene sus alcances, al igual que los procedimientos quirúrgicos tienen sus alcances. ¿Cuál es realmente la utilidad de la fisioterapia? Primero hay que aclarar que si tenemos una patología estructural, es decir, yo tengo una espondilolistesis, por decir algo, es decir, el desplazamiento de una vértebra sobre otra, la fisioterapia no va a devolver la vértebra a su sitio. Si yo tengo una escoliosis, la fisioterapia no va a hacer que la escoliosis regrese, ni siquiera que se estabilice. ¿Por qué? Porque si ahondamos en el tema, la progresión o la aparición de una escoliosis es un trastorno de tipo genético. Entonces, obvio que tú con fisioterapia no puedes modificar el ADN del paciente para evitar que una curva aparezca o progrese. Pero entonces, ¿cuál es la utilidad? La utilidad es la calidad de vida. Y eso aplica para todas las patologías de columna vertebral. Si yo tengo una fractura por osteoporosis, la fisioterapia no va a solucionarme la fractura, pero sí va a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, hay que entender que la fisioterapia es una metodología de manejo de dolor, ¿okay? La fisiología de manejo del dolor, que por demás es útil e inocua, porque igual entonces los pacientes empiezan a tomar antiinflamatorios con el daño renal, gástrico o hepático que puedan producir. En cambio, la fisioterapia no produce daño renal, la fisioterapia no produce daño hepático y va a generar una serie de beneficios que pasan por, evidentemente, primero, el manejo del dolor agudo con los medios físicos, que indudablemente es sumamente útil en todos los campos, no solamente en el campo de la cirugía de columna, sino en la ortopedia y traumatología en general, en la medicina deportiva. Luego va a propiciar el aumento de la funcionalidad del paciente, es decir, va a aumentar los rangos articulares, propiciar el buen funcionamiento. Muchos pacientes no saben moverse. Y dicen, bueno, es que hay que aprender a moverse. Sí, hay que aprender a moverse, porque el movimiento básico es relativamente natural, pero el movimiento óptimo no necesariamente lo es. Entonces, una de las labores más importantes del fisioterapeuta es enseñarnos a movernos, porque hay pacientes que no se saben mover, no se saben agachar, no se saben parar, no se saben sentar. Luego hay pacientes en los centros de rehabilitación. ¿Qué piensas tú de la diferencia que puede haber, si es que tú consideras que hay una diferencia, entre la rehabilitación que se aplica en un centro y la que se aplica a nivel domiciliario? Son dos pacientes diferentes, son dos pacientes completamente diferentes. El paciente domiciliario es un paciente limitado. Si yo tengo una crisis aguda de dolor lumbar y tengo que trasladarme a un centro de rehabilitación, pues vestirme, bañarme, montarme en el carro, atravesar la autopista, evidentemente pues no es lo más apropiado si yo estoy muy limitado. Lo mismo, imagínate un anciano que sea de difícil movilización. Entonces, evidentemente, en esos casos, como lo que vamos a tener es un manejo de dolor, básicamente, eso se puede hacer perfectamente en casa e inclusive es preferible. Cuando el centro de rehabilitación quizás puede en un momento dado superar la domiciliaria, cuando ya el paciente es libre de dolor, usted quiere comenzar entonces a la parte de entrenamiento físico. Entonces, en la parte de entrenamiento físico es cuando quizás un centro que tenga aparatos gimnásticos, máquinas, cuando ya el paciente está en el nivel de fortalecimiento.
tratando de meter un poco el tema de la fisioterapia integrativa, porque no solamente es lo que opino yo, no es solamente la parte médica, la parte de fisioterapia, hay muchas otras cosas, porque el paciente no es solo músculos y huesos, es también la parte emocional, la parte mental, y hay ahorita muchísimas cosas. Creo que tú estás partícipe de lo que es el yoga con tus pacientes. Claro. Y otras actividades también que se pueden realizar. Sí, claro, yoga, el tai chi, el qigong, o sea, hay muchas cosas, porque evidentemente hay una integración cuerpo-mente que no se puede dejar a un lado, ¿no? El cuerpo no anda solo, el cuerpo anda con la mente, y muchas veces la mente te traiciona. Entonces, pues, o sea, tú te abandonas y no te dejas guiar por el pensamiento consciente, sino te dejas guiar por el subconsciente. Y en ese liberarse del consciente se liberan las tensiones, se liberan los malos ratos, hay liberación de endorfinas, ¿verdad? Hay liberación de neurotransmisores positivos, y entonces los pacientes obtienen un beneficio cuando, además de la fisioterapia convencional, entonces comenzamos a integrar el yoga, el tai chi, el qigong, las artes marciales en líneas generales, ¿verdad? Que permiten eso, liberar el yo de las tensiones externas, concentrarme en el movimiento o concentrarme en la postura, hago una introspección, ¿verdad? Mi cerebro se libera del tormento de la mente, se libera del tormento de los pensamientos que me atormentan, ¿verdad? Y entonces yo entro en un estado de relajación, y ese estado de relajación